Amado, Dios te bendiga y seguimos con esta serie de videitos hablando de las 7 clases de cristianos diferentes que han existido y que existen y desde luego existirán hasta el final de la era de la Iglesia. Y quiero compartirte ahora el cristiano que le toca por alguna razón estar en medio de donde hay una influencia tremenda de Satanás. Y este es el cristiano de la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? Aquí en las Escrituras. Entonces, te comparto algunos de los versículos. Es un mensaje largo porque se encuentra el mensaje desde el versículo 12 hasta el versículo 17 del capítulo 2 de Apocalipsis. Y bueno, acá le habla el Señor nuevamente y dice: yo conozco tus obras y dónde moras. El Señor sabe, cuando nos toca a nosotros estar en un lugar donde hay una terrible influencia satánica, ¿vos crees que Dios no lo sabe? Claro que Dios lo sabe. Y está viendo la prueba que vos estás viviendo. Hay gente que en su propio hogar, ¿no es cierto? Gente que se ha convertido a Jesús y su familia son familia de brujos, por ejemplo, o gente que practica el ocultismo, y ahí hay una fuerte influencia demoníaca y es muy difícil estar en un lugar así, ¿no es cierto? Y no pasarse al otro bando, porque espiritualmente tenés que estar muy afianzado en Cristo, muy firme en tus convicciones, muy discipulado y muy ser una persona que busca continuamente a Dios para que esto no te perturbe, ¿no es cierto? Y si te perturba, poder soportarlo. Entonces, acá el Señor dice que Él sabe, Él conoce, ¿no es cierto?, esta situación. Conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, nada más ni nada menos, ¿verdad? Quiere decir que no solo hay una influencia satánica ahí hay un trono, hay un reinar de Satanás, y en muchos lugares está pasando esto, a muchos cristianos les está pasando esto, a otros cristianos, por ejemplo, digamos, no es el hogar, pero un trabajo. Te toca estar en un trabajo, y yo conozco una persona que le tocó trabajar en un lugar público, ¿no es cierto?, donde tenía compañeros que practicaban brujerías y cosas, actos satánicos tremendos, y bueno, ¿y contra quién se vuelven estas personas siempre? Contra los cristianos, por supuesto, porque el diablo no entiende que contra Dios no puede, ¿verdad? Esto lo vemos todos los días en las noticias de los diarios, como la gente quiere, la gente que está en contra, ¿no es cierto?, de las cosas de Dios, quiere hacer desaparecer a Israel del mapa. La gente no entiende que a Israel lo cuida Dios y que Israel es el pueblo de Dios, y así tampoco lo entienden las personas con los cristianos, con los verdaderos cristianos que aman, que buscan al Señor, y piensan que atacándolos, que haciéndoles cosas, los van a poder eliminar del mapa. Un cristiano al cual le puedan dar muerte, como decíamos en el video anterior del cristiano de Esmirna, es porque Dios ha determinado en pleno acuerdo con el cristiano, que sea un mártir, llevarlo al martirio, como decíamos ahí en Hebreos, ¿no es cierto?, capítulo 11, que hay personas que no quisieron ser libradas de las tribulaciones para tener una mejor resurrección. Han entendido que Dios los escogió para esto y lo aceptaron, ¿verdad? Pero Dios siempre puede librarnos de toda tribulación. Y Dios le dice a este cristiano de Pérgamo que Él sabe todas estas cosas, y a la iglesia le dice que tiene algunas cosas, ¿no es cierto?, contra estos cristianos de este tipo. ¿Y son qué cosas? Que tienen ahí, entre medio de ellos, o son estos cristianos de este tipo de personas, que retienen la doctrina de Balaam y también la doctrina de los Nicolaitas, ¿verdad? Entonces, esto es algo tremendo, porque sabemos que Balaam inducía a pecar al pueblo de Israel, ¿no es cierto?, a que los demás los hagan pecar. Y esto podemos traerlo a este tiempo y compararlo con aquellos predicadores modernos, ¿no es cierto?, que por su liviandad en el mensaje llevan al pueblo de Dios a una tremenda mundanalidad y error de doctrina, por supuesto, a tener
vidas que no agradan a Dios. Hay cristianos que hoy en día están en congregaciones multitudinarias y sin embargo, cuando uno habla con ellos, son cristianos de nombre nada más, porque viven una vida mundana, una vida apegada al pecado, no dejan de pecar y esto es imposible para un cristiano, ¿verdad? Entonces el Señor está en contra de esto, de este tipo de cosas. Y bueno, también la doctrina de los nicolaitas, ¿no es cierto? Que el Señor para nada quiere que estas cosas ocurran dentro de sus congregaciones. La doctrina de los nicolaitas podríamos hoy hacer referencia a la gran corrupción que existe hoy dentro del pueblo de Dios, la gran corrupción del mensaje de Jesucristo, ¿verdad? Ya no se predica el verdadero mensaje de Jesucristo, aquel mensaje del cual habló Pablo y dijo: yo no vine a ustedes con palabras de humana sabiduría, sino que vengo con el poder de Dios. ¿Por qué? Porque quiero que ustedes se fundamenten en este evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio no es hacernos ricos, el evangelio no es tener todo lo que se nos antoja, tener un auto 0 kilómetros a cada rato, o una casa quinta por acá y otra por allá. Si la tenemos o la podés tener, bueno, gloria a Dios, si no te carga la conciencia con que no pongas ese dinero para que el evangelio vaya a todo lugar del mundo. Yo escuché hace poco un predicador que decía que porque él tuviese una Ferrari último modelo que podía andar a 300 kilómetros por hora, no se iban a dejar de repartir Biblias. Por supuesto, hermano querido, por supuesto que Dios es el dueño de la plata y el oro, y el Señor va a hacer lo que tiene que hacer, como decía un político de mi nación, conmigo o sinmigo. Entonces, claro que Dios lo va a hacer. El problema es tu corazón. El problema es que tu corazón está en aquello y no en lo que debe estar como Dios quiere que así lo seamos, ¿no es cierto? Porque si nosotros queremos toda esa riqueza y todas esas cosas, nuestro corazón está aquí y no allí donde tiene que estar, donde tenemos, dice la Biblia, nuestra ciudadanía y de dónde estamos esperando a nuestro Señor y Salvador. Pero bueno, volvamos a este cristiano que le toca por algún motivo vivir en un lugar de una tremenda influencia demoníaca, ¿verdad? Donde reina, donde tiene el trono Satanás. Entonces, pero también yo pensaba, el Señor le dice: tengo contra ti que tienes un mensaje aguado, licuado, un mensaje diferente, tienes corrupción en tu vida y en tu mensaje. Entonces, ¿por qué será que Satanás tiene un trono en ese lugar? Tenemos que pensar también, ¿no es cierto? A veces Dios nos permite estar en lugares donde no son tan convenientes y nos cuesta, pero porque en nuestras vidas hay cosas que no queremos dejar, nos gustan esos tipos de mensajes, ¿no es cierto? Y como alguien dijo, cada cual tiene el pastor que se merece, como cada nación tiene el presidente o el primer ministro que ha escogido, si es una nación democrática, ¿verdad? Entonces, dice Dios que a estos cristianos también, Él tiene esas cosas en contra de esos cristianos y quiere de hecho que se dejen, ¿verdad? Ese tipo de doctrinas, ese tipo de cosas equivocadas. Dios siempre quiere que nos volvamos a Él, pero le dice que el que venza esto, el que logre salir de estas cosas. Y esto es un mensaje muy actual y quiero hacer un énfasis especial en esto, porque yo sé que a lo mejor este video lo van a escuchar cristianos que hoy están recibiendo un alimento muy light. Yo sé que está de moda todo lo light. ¿Viste? Nosotros vamos a comprar un sachet de leche y compramos la leche descremada, porque lógico, pareciera que es mejor, ¿verdad? Bueno, siempre que vamos a comprar algo tratamos de comprarlo, compramos una sopa y lo primero que te preguntan, ¿querés la común o querés la light? Y elegimos la light. Y parece que esto pasó también a la parte espiritual, porque hoy los cristianos se conforman o van a las iglesias o congregaciones, mejor dicho, donde se predica un mensaje light, donde no se predica ya más la sangre de Jesucristo que nos limpia,
la sangre que pagó el precio, donde no se predica el arrebatamiento, Cristo viene ya, y no se predica porque ¿para qué va a venir Cristo si nosotros tenemos tantas cosas que hacer y que disfrutar? No nos interesa que venga tan rápido, es más, mejor si tarda otro poquito, ¿verdad? Entonces, nos predican un mensaje de que todo es posible, de que el cristiano no tiene que sufrir jamás, ni tener una tribulación, ni tener una prueba, no le tiene que faltar nada, tiene que ser un panorama, no sé, una odisea, Alicia en el País de las Maravillas, como el cuento. Y no es así, queridos hermanos. Ojalá que el Espíritu Santo, a vos que me estás escuchando, y a lo mejor te choca esta palabra que estoy diciendo, te dé luz. Yo oro, clamo a Dios siempre, que Dios abra los ojos a los ciegos, arranque las vendas que han colocado estos predicadores o pseudos predicadores que retienen la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas, verdaderamente que arranque el Señor Dios, el Espíritu Santo, la venda de tus ojos, la venda que te han puesto. Y si vos, por casualidad, sos una persona que consciente en tener esta vida light de cristiano, bueno, quiera Dios darte luz y que vos la quieras recibir, para que cambies esta situación, porque si no dejas el pecado, te vas a encontrar un día delante del Señor y va a haber problemas. Porque, ¿sabes? Dios tiene un sello. Nuestro amado Jesús, nuestro Maestro Divino, tiene un sello que tiene dos lados. En un lado está escrito: conoce el Señor a todos los que son suyos. Hermoso, ¿verdad? Que Dios nos conozca, que Dios sepa, y vos dirás, amén, yo sé que Dios sabe que yo soy de Él. Pero tiene otro lado ese sello y dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Ese es el otro sello. El sello tiene el otro lado del sello. El sello tiene dos lados, no uno solo. A veces nos predican, nos enseñan de un solo lado, pero tenemos que tener los dos. Entonces, si tu vida es una vida mundana, es una vida que no abandona el pecado y estás un poquito acá y un poquito allá, yo te insto, hermano amado, deja el pecado, arrepentite, vení a Cristo, reconvertite, porque la trompeta está a punto de sonar. Y si estás en un lugar donde hay influencia demoníaca, y es más, si estás en un lugar donde está el trono de Satanás, yo sé que es más difícil, pero nada es imposible con Dios, porque Dios es poderoso para hacer todo, mucho más abundantemente de lo que nosotros creemos y de lo que le pedimos. Pero dice esa palabra, según el poder de Él que opera en nosotros. ¿Cuánto del poder de Dios está operando en tu vida? ¿Cuánto pecado has podido abandonar por el poder de Dios? Ahí está la respuesta, ¿no es cierto?, de cuántas cosas que no recibimos, porque el poder de Dios no está actuando en nuestra vida, pero no porque no haya poder, sino porque no lo dejamos. Entonces acá vemos que a este cristiano el Señor le dice que si vence le va a dar una piedrecita blanca. En la antigüedad se utilizaban piedras negras y piedras blancas, piedrecitas negras y piedrecitas blancas, para condenar o para absolver a las personas. Si el Señor nos promete una piedrecita blanca, es que va a ser nuestra piedrecita que va a decir que hemos sido absueltos de la culpa del pecado, porque Cristo murió por nosotros y nos da esa piedrecita blanca con un nombre nuevo que Dios va a poner allí. Esa piedrecita dice que en la antigüedad se partía por la mitad, era como hoy día si estamos invitados a una fiesta, ¿no es cierto? En aquel tiempo se le daba la piedrecita con el nombre. El anfitrión se quedaba con el nombre de él y el otro tenía su nombre. Entonces, cuando llegaba a la fiesta, traía el pedacito de piedra, se unía con la que tenía el anfitrión y allí estaba garantizada la identificación de que esa persona estaba invitada y podía entrar al banquete. Hoy en día nosotros quizás nos dan una buena
tarjeta, ¿no es cierto?, por la cual tenemos que presentar cuando llegamos a una fiesta, es diferente, las culturas son distintas y estamos muy ayornados en muchas cosas, pero a lo que voy es que el Señor le promete a esta persona que si deja todo eso, ¿no es cierto?, de esa liviandad, de ese pecado, de esa mundanalidad, de las doctrinas de Balaam y de los Nicolaitas, Él le va a dar una piedrecita blanca. Qué precioso, ¿no es cierto? Va a poder estar delante de Dios sin culpa, sin culpa. El seguir a Cristo, el ser un discípulo de Jesús, es algo que verdaderamente nos obliga a los cristianos a tener una vida de santidad. Ahora, ¿cómo podemos los cristianos evitar esa decadencia, ¿no es cierto?, espiritual? Bueno, debemos estar dispuestos continua y absolutamente a escuchar lo que dice el Espíritu a la Iglesia, lo que dice el Espíritu a cada uno de nosotros. El Espíritu Santo está continuamente hablando, querido amigo, que me estás escuchando, querido hermano en Cristo, porque seguramente debe ser un hermano en Cristo el que me escucha. Entonces, nuestra disposición con Dios debe ser continua y absolutamente a oír lo que el Espíritu Santo me está diciendo. Y el Espíritu Santo me está diciendo: deja el pecado, deja la liviandad, deja la mundanalidad, deja la corrupción, salid de en medio de ellos, pueblo mío, te dice el Señor, y yo os tomaré por hijos y seré a ustedes por padre. Tenemos que comenzar, hermanos amados, a caminar, en realidad, si no lo hemos empezado a hacer, por ese camino de santidad del cual habla la palabra de Dios y dice que por torpe que seamos, no nos vamos a extraviar, porque es un camino que es alumbrado por el Hijo de Dios, el Cristo de la gloria. Si sos uno de estos cristianos, de este tipo de cristianos, el cristiano de Pérgamo, el cristiano comprometido con el mundo, con el pecado, te llamo a la reflexión y te doy una advertencia profética. Salí de ese lugar donde no te dan la palabra que realmente te va a traer vida a tu espíritu. Busca un lugar donde te enseñen la verdad completa de todo el consejo de Dios que está escrito desde Génesis hasta el Apocalipsis. Este mensaje es un mensaje para hoy, para nosotros. ¿Querés un día llegar delante de Dios, llegar al banquete de las bodas y poder llevar tu pedacito, ¿no es cierto?, de la piedrecita blanca que te va a dar el Señor, donde está ese nombre nuevo que Jesús te ha puesto? Porque el Señor le pudo cambiar el nombre a Abraham, que significaba Padre exaltado, por el nombre Padre de multitudes, y le pudo cambiar el nombre a Jacob, que significaba suplantador, por el nombre Príncipe de Dios. También te lo va a cambiar a vos y me lo va a cambiar a mí. Así que no temas en nada, de nada de lo que el hombre te pueda decir o hacer, y deja todas esas cosas mundanas para volverte realmente a un camino de santidad, a una vida de separación para Dios, si es que realmente estás en Cristo, como decía el apóstol Pablo, si verdaderamente estáis en Él. Porque a veces creemos que estamos en Cristo, que hemos sido salvados simplemente porque concurrimos a una iglesia, y a veces todo lo que buscamos en ese lugar es que se nos den cosas y que Dios nos mande del cielo autos 0 kilómetros. No está mal que lo tengamos si podemos, pero tu corazón tiene que estar en el Señor. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo videito con la siguiente clase de cristianos. Gracias.